Continúa en el Congreso el debate sobre el informe relativo a los narcoindultos de la mega comisión investigadora de la gestión del gobierno anterior. Y bueno, tenemos una nota de Katia Gutiérrez sobre los cargos que se hicieron. Según el propio Sergio Tejada, se trata del informe más contundente de los 9 trabajados por la megacomisión. Una labor que se inició hace más de 2 años y que tuvo como punto de partida el informe del programa Cuarto Poder sobre los supuestos procesos irregulares al otorgar indultos y gracias presidenciales durante el segundo gobierno de Alan García. ¿Se va a portar bien o no? Sí. ¿Seguro? Sí, Esto inició el trabajo cuyas conclusiones dan cuenta de que el exmandatario habría infringido varios artículos de la Constitución sobre el cumplimiento de las sentencias y resoluciones. Según el documento, se habría instaurado un sistema judicial paralelo en el tema de conmutaciones de penas, que desconoció la labor realizada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entre otras cosas, según el documento, existen indicios razonables para concluir que el expresidente faltó al artículo 8 de la Constitución que señala que el Estado combate el tráfico ilícito de drogas. También existirían indicios razonables del delito de cohecho pasivo por parte del exministro de Justicia, Aurelio Pastor, y su ex asesor, José Marrufo Acosta. El grupo de trabajo encontró que la Comisión de Gracias Presidenciales, liderada por Miguel Facundo Chinguel, contrató los servicios de 2 condenados por tráfico ilícito de drogas para dar prioridad a estos casos. Entre las recomendaciones pide formular denuncia constitucional contra el expresidente Alan García y solicita al Ministerio Público realizar la investigación correspondiente sobre el aporte de los beneficiados al partido aprista entre 1 y 7 soles. Pese a la resolución del Poder Judicial que anula los informes, sin duda las imputaciones complican la situación del expresidente Alan García. Katia Gutiérrez, Canal N. Y bien, estamos ahora conectados con Javier Velázquez Quesquén y Víctor Andrés García de la UNDE. El debate continúa. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, un placer saludarlo. Bueno, quería preguntarle a Víctor Andrés García de la UNDE si nos puede hacer un resumen del debate, es decir, cuáles son las posiciones y cuál sería el resultado de la votación. Bueno, el resultado es difícil saberlo, pero evidentemente parecería que hay mayoría para poder aprobar este primer informe. Hay que recordar que aquí estamos aprobando esto por capítulos, es un poco como cuando se aprueba una larga ley, una ley muy laboriosa y se aprueba por capítulos o por artículos. Y entonces estamos hablando del primer capítulo de 8, creo que son 8 los que finalmente se van a tener que debatir y aprobar uno por uno. Yo creo que podría haber votos a favor suficientes para poder aprobar esta primera parte del informe. Pero lo que puedo observar yo es que evidentemente lo que hemos visto es que ha habido una mafia enquistada en el sector justicia que ha utilizado los indultos de manera totalmente delictiva para sacar de la cárcel a narcotraficantes en su mayoría. El tema es si esto implica necesariamente la participación directa del presidente de la República o el conocimiento directo de lo que ha pasado. Pero de hecho ha habido irregularidades y hay delitos gravísimos que tendrían que responder los ministros del sector en ese momento. ¿Usted cree que este caso involucra al presidente García, digamos, incrimina al presidente García o no? Mire, todavía el debate no ha terminado. Yo creo que es difícil probarlo y difícil buscar la conexión. Finalmente, el presidente de la República no es responsable de nada si no firman sus ministros al lado. Los decretos supremos no valen nada si no firma el ministro. El ministro asume la responsabilidad de acuerdo a esta Constitución y a todas las constituciones de América Latina y muchas también europeas. Así que la responsabilidad me parece que es difícil que le alcance. Evidentemente ha habido un descuido tremendo de tramitar más de 5.500 indultos, casi 3 diarios en 5 años y sobre todo que estén beneficiados narcotraficantes. Creo que hay una responsabilidad tremenda del sector justicia que es la que tiene que asumir las responsabilidades mayores. Javier Velázquez Quesquén,
Lo que no se entiende es cómo es posible que el presidente de la República, Alan García, en ese momento, haya concedido, haya reducido considerablemente las penas de narcotraficantes, incluso de narcotraficantes vinculados o pertenecientes a bandas de crimen organizado, y que en algunos casos haya reducido la pena más allá de lo que recomendaba la propia Comisión, digamos, de Gracias Presidenciales. Estas cosas, digamos, hacen pensar que el presidente de alguna manera, pues, o no vio, o no, digamos, no actuó con diligencia, o tuvo alguna clase de participación. Jaime, el país debe saber que esta es una potestad, una atribución constitucional exclusiva del jefe de Estado, que tiene controles, claro que tiene controles y limitaciones. Por ejemplo, hay leyes que prohíben que se pueda dar estas gracias a violadores de menores, a secuestradores. El decreto legislativo 824 establece expresamente que no se puede dar estas gracias a los cabecillas de banda. ¿Y quién establece quién es su cabecilla de banda? El Poder Judicial en la sentencia. Pero además, al juez, la ley le dice que a ese cabecilla de banda tiene que ponerle una sanción no menor de 25 ni mayor de 35 años. De tal manera que ese argumento falso de la comisión de decir que se dio conmutaciones a cabecilla de banda ha quedado destruido jurídicamente. Pero quiero decir que este es un debate político. Nosotros hemos venido acá a un debate político porque este es un informe nulo, jurídicamente ha sido declarado nulo. Si el señor Tejada y el Congreso han apelado justamente esta investigación, ahora hoy día, obviamente el gobierno y sus aliados van a votar, obviamente como una respuesta política. Porque estamos en un debate político. ¿Por qué es nulo? Porque ha sido declarado jurídicamente por un juez constitucional nulo con respecto al expresidente Alan García, todo lo actuado a partir del 8 de marzo del año 2013 a la fecha. ¿Qué van a acordar en unos minutos? Acusar constitucionalmente al presidente por infracción a la Constitución. Lo que tiene que saber el país es que no han podido, ni el informe ni nadie, demostrar que hay una conexión lógica entre los supuestos hechos irregulares, pagos por estas gracias, con el presidente Alan García. Lo están acusando por infracción a la Constitución. O sea, supuestamente por no haber defendido al Estado frente al narcotráfico, cuando nosotros, en el gobierno de Alan García, hemos erradicado más de 51.000 hectáreas de hojas de coca, hemos intervenido más de 1.200 laboratorios, hemos destruido más de 2.500 toneladas de insumos químicos, de tal manera que aquí hay evidentemente una intencionalidad política, y lo que se está aplicando es lo mismo que le han aplicado a Leopoldo López en Venezuela. O sea, decir, levantando la bandera de la lucha contra la corrupción, encubrir, sacar de la carrera política al expresidente García. No dice el informe que el presidente ha cometido o se ha encontrado una irregularidad que lo haga pasible de un delito. Y ya lo ha dicho el propio Tejada ante una entrevista ante la Alves. Lo que dice es que ha infringido la Constitución. Entonces, lo que sí quiero decir es que el presidente, como es una atribución constitucional, a nadie se le puede castigar como supuestamente lo pretende hacer la comisión, supuestamente por infracción a la Constitución. Me parece que es una victoria pírrica del señor Humala y su esposa y su bancada y sus aliados que hoy día quieren sacar de la carrera política al expresidente Alan García, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde, bueno, Víctor Andrés, a ver si podemos enfocar a Víctor Andrés García Belaúnde. Sí. Si este informe se aprueba hoy día, ¿qué ocurre? Pasa a la Comisión de Acusaciones Constitucionales y el presidente García podría ser acusado constitucionalmente, eventualmente después se podría plantear su inhabilitación, en fin, ¿cuál sería el derrotero? Sí, bueno, hay un largo camino, tiene que ser acusado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ahí hay un pequeño juicio, pequeño y rápido, donde hay que citar a las personas, evidentemente hay que citar al propio expresidente, y de ahí eso pasa en una especie de segunda instancia a la Comisión Permanente, y luego pasa a una tercera instancia, digamos, que sería finalmente el Pleno del Congreso. Así que yo creo que hay un largo camino y me parece que no hay que adelantarse a los hechos. Y este argumento de Javier Velázquez Quesquén de que
sería nula esa resolución porque el juez ya declaró que son nulos estos actos. No, yo creo que ahí estamos totalmente en desacuerdo. El juez creo que se ha excedido. Acá estamos hablando del primer poder del Estado, acá no estamos juzgando a nadie, es una comisión investigadora que ve indicios y que se pronuncia en base a indicios. No, yo creo que el juez, el Poder Judicial tiene que esperar que termine todo el proceso, digamos, dentro del Parlamento y que pase luego al Poder Judicial para poder intervenir. El Poder Judicial no puede interferir. Pero no tendría por qué pasar si la sanción final sería la inhabilitación política. Bueno, pero los procesos pueden ser en todo caso luego llevados al Poder Judicial para anular lo que aquí se puede haber acordado. Pero lo que no se puede aceptar es que un juez constitucional diga que aquí no ha habido proceso. El debido proceso en el Parlamento es diferente al Poder Judicial. Aquí no estamos juzgando, acá no somos abogados especializados en nada. Hay gente que es abogada, que estudia Derecho y otra que no. Además lo ha dicho Javier Velázquez, es un Parlamento básicamente político, de actitudes políticas. Y el trámite es diferente. El debido proceso aquí es escuchar a la persona que se le va a investigar. ¿Se le escuchó al presidente García? Por supuesto que sí. Y el resto me parece que es una exageración. A ver, Javier Velázquez, ¿que tiene una respuesta frente a eso? Muy puntual, Jaime. ¿Qué ha anulado el juez de esta investigación? La declaración del presidente Alan García del 3 de abril y del 30 de octubre. ¿Cómo se puede acusar? Porque ahora van a acusar al presidente por infracción a la Constitución. ¿Cómo pueden acusar a una persona sin haberle escuchado? Si un juez constitucional, no solamente el juez, la sala, ha ratificado que es nulo todo lo actuado por esta comisión a partir del 8 de marzo del año 2013 con relación a Alan García, ¿cómo Víctor Andrés puede decir que sí es válida esta investigación? Alan García lo que no ha pedido es que no se le investigue, sino que se le respete el debido proceso. ¿Y quién es una autoridad reconocida para decir o manifestar que se ha violado el debido proceso? El doctor Domingo García Belaúnde, hermano de Víctor Andrés, ha dado una opinión jurídica al respecto, en el sentido de que en efecto se ha violado el debido proceso y que lo que se tiene que hacer es reponer las cosas al estado anterior a la violación, o sea, la investigación al día anterior al 8 de marzo. Pero lo que quieren hacer es precipitar una decisión política, porque es lo mismo que han hecho con Leopoldo López en Venezuela, el gobierno chavista, quererlo castigar políticamente, y ya la Corte Interamericana le enmendió la plana a la dictadura chavista. Ahora le va a enmendar la plana a este gobierno que tiene ese sesgo chavista, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias a Javier Velázquez. Para terminar, no voy a discutir con lo que dice mi hermano, además no he leído el informe, pero no dudo que lo que Javier dice puede tener algo de verdad. Pero nosotros, si votamos ahora, lo hacemos porque tenemos soberanía para hacerlo y porque no tenemos ningún tipo de mandato imperativo, ni tenemos ni podemos aceptarlo. De tal manera que ningún juez puede obligarnos a votar o no votar un dictamen preparado por una comisión. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestros dos invitados, los congresistas Velázquez Quequén y García Belaúnde. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Salvador Heresi, candidato a la alcaldía de Lima por Perú, Patria Segura.